Allá en el Génesis capítulo 1, verso 26, dice que el Señor, nuestro Padre Celestial, le dijo a Adán: Adán, tú vas a sojuzgar la tierra. Le dijo a Adán: Adán, tú vas a gobernar. Le dio un principio de autoridad. Colocó sobre Adán esa autoridad poderosa que venía del Padre. Pero también le dijo a Adán: Adán, tú te vas a multiplicar y tú vas a fructificar. ¿Cuántos creen que tenemos ese ADN? Pero nosotros no solamente tenemos una carga de ADN que viene del Padre, también la madre nos da un ADN. La madre en este caso representa la iglesia, representa la federación donde Dios nos ha permitido nacer. ¿Cuántos creen que es una bendición que seamos parte de esta familia cuadrangular? ¿Saben? Estamos plantados sobre una plataforma de lágrimas, de hombres y mujeres que han dejado, como dicen literalmente, han dejado el pellejo, de hombres y mujeres que caminaron este país, que han recorrido con lágrimas, con recursos y sin recursos, han recorrido esta nación para plantar la semilla del Evangelio, y creemos que en esta tierra hemos sido llamados a crecer, hemos sido llamados a multiplicarnos, hemos sido llamados a fructificar. Ese ADN está en cada uno de nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Diga conmigo: mi etiqueta no dice Made in China, mi etiqueta no dice Made in Taiwán, mi etiqueta dice Made in Dios. Aleluya. Usted es un hombre y una mujer original, creado para buenas cosas. Usted no es una imitación. Usted es un hombre y una mujer que Dios lo diseñó para grandes cosas. Dios tiene un propósito hermoso para cada uno de nosotros. Si usted lo cree, aplaude al Señor. Y cuando hablamos de nuestra identidad cuadrangular, nosotros tenemos una genética de avivamiento. Diga conmigo: genética de avivamiento. Una genética de milagros. Una genética de señales. Escúchenme lo que les voy a decir. Nosotros tenemos un ADN que no necesitamos imitar a nadie. Hoy estamos celebrando nuestra quinta convención. 70 años, 71 años en nuestro país, 100 años en el mundo, hermano. Se dice fácil, pero tenemos una historia de avivamiento. Tenemos una historia, un ADN que habla del respaldo de Dios sobre cada iglesia, sobre cada nación. En el opening decía que estamos en más de 150 iglesias. Yo creo que eso merece que le demos gloria a Dios. Venimos de un ADN que ha plantado más de 67,000 iglesias, 67,500 iglesias en el mundo. Eso usted no lo va a conseguir por allí, en cualquier iglesia, en cualquier familia. Somos una familia de una trayectoria, y eso debería hacernos sentir orgullosos, felices de pertenecer a esta familia. Gloria a Dios por las iglesias que han crecido a nuestro lado. Gloria a Dios por las federaciones que tenemos cerca. Pero hermano, usted tiene que amar, usted tiene que aprender a valorar el lugar donde Dios le ha sembrado, el lugar donde Dios le ha colocado. Tenemos una genética de avivamiento. Y quiero que usted anote por allí que todo líder crece y se multiplica en el ADN que porta. Todo líder crece y se multiplica de acuerdo al ADN que porta. Hermano, ¿cuántos creen que tenemos un ADN de avivamiento?
¿Cuántos creen que tenemos un ADN de poder? Un ADN para hacer señales y prodigios. Ese es el ADN que usted porta. Yo también le doy gracias a Dios porque no solamente nací en una familia cristiana, también nací en una familia de fotógrafos. Por allá en el Táchira teníamos una familia que era apellido Campos. Yo creo que el pastor Libardo no sabe eso. Mis padres fotógrafos y la familia de Campito fotógrafos. Y a veces nos encontrábamos en algunas primeras comuniones, en algunos matrimonios, y teníamos que a ver quién tomaba la mejor fotografía. Y hoy estamos sirviendo al Señor en esta federación. Amén. Con Miguel, con Campitos. Es un privilegio, amén. Y una de las cosas que yo aprendí como fotógrafo es que una imagen habla de una visión. Una imagen nos enseña que es sumamente importante para tener una buena imagen estar enfocados. Diga conmigo, enfocados. ¿Y sabe algo? Las cámaras de hoy vienen con enfoque automático. El enfoque automático es peligroso porque aunque nos facilita la imagen, cualquier cosa que pasa adelante desenfoca. Cualquier movimiento puede desenfocar la imagen. Y un desafío que tenemos hoy como iglesia cuadrangular es a mantenernos enfocados en el diseño y en el propósito de Dios para nosotros en este tiempo. El apóstol Libardo hablaba de los peligros de una Agenda 2030, de los peligros de la globalización. Nosotros tenemos que entender que corremos el peligro si no estamos plantados en la palabra, si no estamos plantados en nuestro ADN. Corremos el peligro de desenfocarnos. Y yo quiero hablarte de que uno de los ataques del enemigo en este tiempo contra la iglesia es a desenfocar para que perdamos la claridad y no podamos avisorar un mejor futuro. El enemigo quiere llevarnos a vivir fluctuando, a ser inestables, sin fruto y sin efectividad. Pero en nuestro ADN fuimos diseñados para mantenernos plantados en la palabra de Dios, en lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos cada día. Y quiero hablarte en esta mañana de 3 personas en la palabra que se desenfocaron, y por haberse desenfocado pusieron en riesgo su asignación. Dígale que está a su lado: es necesario que te mantengas enfocado en este 2024. Del primero que quiero hablarte hoy es de Moisés. Todos conocemos la vida de Moisés. Fue un hombre que al principio de su ministerio tenía muchos temores, que no sabía cómo hablar, que necesitaba de su hermano para que le acompañara en el ministerio. Tenía muchas inseguridades, pero él fue viendo el respaldo de Dios. Él fue viendo el poder de Dios en su vida. Y en una ocasión, en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 1 al 7, dice la palabra que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y atercó el pueblo con Moisés diciendo: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué atercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces
clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Yo no sé si usted algún día, pastor, le ha dicho al Señor: Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Están a punto de apedrearme, están a punto de cortarme la cabeza y de acribillarme. Pero Moisés fue a la presencia de Dios. Moisés fue a buscar el consejo de Dios. Y dice la Biblia que Dios le trajo respuesta. Le dijo: pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, toma en tu mano la vara con la que golpeaste el río y ve, he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Golpea la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, exactamente frente a los ancianos de Israel. Moisés lo hizo ¿cómo? ¿Cómo lo hizo Moisés? A ver. No, creo que los de aquí están más atentos. ¿Cómo lo hizo Moisés? Exactamente como Dios le dijo. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros, sí o no? Vean que en la sencillez, vean que en el temor, vean que en la obediencia de Moisés, él hacía exactamente lo que Dios le mandaba. Quiero que enfoquen que en la instrucción de Dios, cuando él golpeó la roca, vino una respuesta, vino el fluir de las aguas y todos fueron saciados. Yo estoy creyendo que en este 2024, si nosotros somos sensibles a la voz del Señor, el Señor va a traer la respuesta que tú necesitas. El Señor va a traer la respuesta que tú le estás pidiendo al Señor. Pero el Señor te dice: vas a hacer exactamente lo que yo te diga. No te desenfoques, no inventes. Obedece a mi voz. Pero nosotros vemos que más adelante, en Números capítulo 20, en el desierto de Sin, antes de Edom, antes de cruzar a la tierra prometida, otra vez el pueblo tuvo sed. Otra vez el pueblo reclamó como cosa rara a Moisés, se quejaron de Dios. Otra vez dijeron: ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Nos estamos muriendo de sed. Y dice que Moisés y Aarón fueron a la presencia de Dios, se postraron, y vino la gloria de Dios, vino la palabra de Dios, y Dios le dijo: ve, háblale a la roca, y de la roca fluirá agua. Uno de los peligros que tenemos es cuando nos hacemos profesionales en el ministerio. Aló. Uno de los peligros que tenemos es cuando no obedecemos a la voz de Dios. Cuando nosotros ya no buscamos la instrucción de Dios. ¿Saben por qué? Porque a mi manera las cosas están funcionando. Moisés sabía que una vez golpeó la roca, y como golpeó la roca salió agua. Esta vez estaba frente al pueblo. Dios le dijo: háblale a la roca. ¿Y saben qué hizo Moisés? ¿Saben qué hizo Moisés? En vez de hablarle a la roca, la volvió a golpear. Y a mí me preocupa, hermanos, a nivel personal, a nivel familiar, como federación, como pastor, me preocupa que perdamos la sensibilidad de la voz de Dios y empecemos a hacer las cosas a nuestra manera. Si hacemos las cosas a nuestra manera, estamos colocando a Dios a un lado. Estamos corriendo el peligro de
independizarnos de la voluntad de Dios. Nunca lo funcional puede estar por encima del fluir de la voluntad de Dios en nuestra vida. Nunca lo funcional. Es que ya a mí me funciona. Es que el año pasado me funcionó. Pero es probable que eso te funcionó para el año pasado, pero no es lo que Dios tiene para el 2024. Tenemos este año que volver a la presencia de Dios. Tenemos este año que volver a preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo lo haga? No podemos tener una agenda y estar repitiendo las actividades y las cosas que hicimos el año pasado, porque puede ser que el año pasado funcionó, pero este año Dios tiene algo diferente para ti. Si va a aplaudir, apláudalo. Y me llama la atención que Moisés golpeó la roca 2 veces y el agua fluyó. O sea, él pudo decir: me funcionó otra vez. Pero ¿cómo estaba el corazón de Dios con Moisés? Dios le dijo a Moisés: por cuanto no me honraste, por cuanto no me obedeciste, no entrarás a la tierra donde voy a introducir a mi pueblo. El gran líder, el gran hombre de Dios, puso en riesgo la herencia, la asignación, puso en riesgo la recompensa, el premio que Dios tenía para él. Así que, hermanos, nunca pensemos que porque las cosas nos están funcionando es garantía de que Dios esté contento con nosotros. Nunca pensemos que porque la iglesia está creciendo, Dios está contento con nosotros. Nunca pensemos porque estamos en la radio, en la televisión, o porque estamos en todos los medios de comunicación. Nunca pensemos que eso es garantía de que Dios está contento con nosotros. Busquemos su rostro, pidámosle al Señor dirección y hagamos su voluntad. A eso Dios nos ha llamado. Hablé de Moisés. Quiero poner a un segundo personaje, y es Elí. El desenfoque de Elí fue la tragedia de una familia ministerial. Dice la palabra en 1 de Samuel capítulo 2 que los hijos de Elí no conocían a Jehová. Hacían labores en el templo, hacían labores dentro de la iglesia, pero no conocían a Jehová. Dice la Biblia que sus hijos fornicaban, que sus hijos abusaban de su posición. Dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 30, si lo puedes colocar en la pantalla. Dice la palabra: dice allí: por tanto Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me deshonran serán tenidos en poco. Elí, el desenfoque de Elí nos muestra la tragedia de una familia que había sido llamada para ser puesta en el altar, para tener un llamado perpetuo. Pero Elí fue permisivo. Elí no corrigió a sus hijos, y Jehová se arrepintió y cortó la promesa que un día había hecho para su casa, para su padre y para sus hijos. Por eso dice la palabra: yo te cortaré, no habrá anciano en tu casa. Y en el capítulo 4 verso 22 de 1 de Samuel dice: en el tiempo de Elí la gloria de Israel fue traspasada, y el arca fue tomada por los filisteos. Y dijo pues
traspasada es la gloria de Israel, porque no ha sido tomada el arca de Dios. En el tiempo de Elí, en el tiempo de un hombre que fue llamado para tener una generación perpetua de sacerdotes, se perdió el arca, se perdió la presencia de Dios y cayó la gloria de Israel. Esto es una tragedia para una familia ministerial. ¿Y saben por qué? Porque Elí no se dedicó a sus hijos, porque Elí no cuidó el corazón de sus hijos se pervirtieron, sus hijos se desenfocaron y esto afectó su vida y su ministerio. Quiero también hablarles de Isaías. Hablé de Moisés, el hombre que se olvidó de ser sensible a la voz de Dios. Hablé de Elí, el desenfoque de una familia ministerial, la tragedia de una familia. Y quiero hablar también de Isaías. ¿Cuántos han escuchado de Isaías? Isaías se desenfoca del reino, se desenfoca del propósito y Dios lo llevó a un reenfoque. Saben que tenemos un Dios maravilloso que nos da nuevas oportunidades, que nos permite reenfocarnos. Amén. Dice la palabra que en el año en que murió el rey Uzías, cuando yo voy a Segunda de Crónicas 26, me consigo que Isaías estaba cómodo, enfocado, escúcheme bien, en un reino terrenal. Cuando murió Uzías, Isaías se desmoronó, Isaías se entristeció, porque Isaías conocía el trono de Uzías. Isaías era cercano a este rey. Y dice la Biblia que él fue un buen rey, que gobernó Judá, que dominó a los filisteos, a los árabes, a los amonitas, construyó ciudades en tierras filisteas, construyó torres en Jerusalén, abrió cisternas, prosperó con el ganado, sembró viñas, era amigo de la agricultura, trajo paz a Israel, inventó máquinas diseñadas por ingenieros, su fama se extendió lejos, fue poderoso, gobernó 52 años, desde los 16, en los días de Zacarías e Isaías, aunque pecó usurpando funciones sacerdotales. Para Isaías, su enfoque estaba centrado en un reino terrenal. Su enfoque estaba en un hombre que estaba ocupando un trono. Y dice la Biblia que en el tiempo en que murió el rey Uzías, Dios le mostró una visión a Isaías. ¿Saben qué vio Isaías? En el capítulo 6, Dios le muestra una visión. Dios le permite avisorar un mejor futuro. Dios le muestra una visión correcta. Le muestra un trono alto y sublime, un trono majestuoso, un trono, y le muestra al que estaba sentado en ese trono. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Él vio al que estaba sentado en ese trono y él entendió. Oye, realmente estaba desenfocado. Estaba mirando un trono terrenal y ahora Dios abre el cielo y me muestra al que está sentado en el trono. Me muestra un trono alto y sublime. Y dice la palabra que del trono las faldas cubrían el templo y la gloria de Jehová estaba allí. Dice la Biblia que Isaías vio a los serafines adorando: santo, santo, santo. En ese momento él vio que era un hombre inmundo,
Él vio que era un hombre impuro. Dice la Biblia que del trono vino un serafín con carbones encendidos y fue limpia su culpa y limpio su pecado. ¿Y saben qué ocurrió cuando Isaías vio al trono del Señor? El Señor preguntó: ¿y a quién podré yo enviar? ¿Con quién podré yo contar? Y aquel hombre que tenía su enfoque en un trono terrenal dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí, estoy dispuesto, yo iré, yo te serviré, cuenta conmigo para ganar a mi ciudad, cuenta conmigo para hacer una referencia en mi nación. Señor, cuenta conmigo. ¿Cuántos le dicen hoy: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo te serviré, yo lo haré? La historia de Isaías cambió. El mensaje de Isaías cambió. Ahora ya él no estaba enfocado en un trono terrenal. Ahora había visto un trono celestial. Había visto al que estaba sentado en el trono. Dios permitió que Isaías se reenfocara. Dios quiere que tú te reenfoques en esta convención. Si has estado desenfocado, Dios quiere que en esta convención tú salgas enfocado, entendiendo que tenemos un ADN de avivamiento, entendiendo que tenemos un ADN de milagros, de señales, de prodigios. Veo también el ejemplo de dos personas que estuvieron enfocadas en Dios. Número uno, me impacta la vida de Esteban. En el libro de Hechos, capítulo 7, verso 55, dice: pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. ¿Dónde tenía Esteban sus ojos? Esteban no estaba viendo las circunstancias. Esteban no estaba viendo a los que lo iban a apedrear. Esteban no estaba viendo a los que estaban torturándolo. Esteban estaba viendo el cielo y vio la gloria de Dios. Y he aquí, Jesús estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban. Mientras lo apedreaban, él decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Sabe algo, hermano? Cuando tú tienes tu mirada puesta en el Señor, cuando tú tienes tu mirada puesta en el cielo, no estás viendo el que habla mal de ti, no estás viendo el que te quiere apedrear, no estás viendo las circunstancias, no estás viendo cómo está la economía, no estás viendo cuáles son las luchas que hay a tu alrededor. Cuando tú tienes tu mirada en el cielo, la gloria de Dios va a descender sobre tu vida, la provisión de Dios va a venir sobre tu vida. Cuando tú tienes tu mirada puesta en el cielo, grandes cosas van a pasar en tu vida. Esteban no tenía tiempo de ver quién tenía la piedra más grande. Esteban dijo: Señor, recibe mi espíritu. Y dijo: este pecado no se lo tomes en cuenta a ellos. Y dice la palabra que tomaron los vestidos de Esteban y los colocaron a los pies de Saulo. Saulo fue marcado por la actitud de Esteban. Saulo dijo: wow, este hombre definitivamente está conectado con el cielo. Hermanos, pastores, amigos, nosotros este año tenemos que estar conectados con el cielo.
y tú serás una referencia. La gente va a decir: verdaderamente este es un hombre, esta es una mujer de Dios. Mira cómo Dios lo respalda, mira cómo Dios lo usa. No hay una queja en su boca, no hay un juicio en su boca. Él clamó por misericordia ante sus verdugos. Y yo me imagino a todos los que tenían una piedra en la mano, cuando vieron el rostro de Esteban, viendo la gloria de Dios cuando estaba a punto de ser ejecutado. Su rostro era un poema, su rostro era una bendición, su rostro irradiaba que era un hombre que estaba manteniendo firme la profesión de su esperanza. Era un hombre que estaba plantado en las promesas de Dios. Así que Esteban no se desenfocó por ver las circunstancias. Y por último, hermanos, quiero que veamos a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, aprendió a través de todo lo que vivió, aprendió obediencia. Diga conmigo: Jesús aprendió obediencia. Si mi Señor aprendió obediencia, ¿cuánto más yo necesito aprender obediencia? ¿Hay alguien aquí que hoy entienda que todavía necesitamos aprender obediencia? A ver, la danzarina, ¿creen que ustedes necesitan aprender obediencia? ¿Sí o no? Y los adoradores, ¿dónde están los adoradores? ¿Creen que debemos aprender obediencia? ¿O ya no la sabemos toda? Pastores, ¿creen que debemos aprender obediencia? Pues dice la palabra que Jesús, por todo lo que vivió, por todo lo que atravesó, tuvo que aprender obediencia. El Señor es una referencia para nosotros. Dice la palabra en Juan capítulo 6, verso 38: porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Jesús estaba claro: yo he descendido del cielo no para hacer lo que me da la gana, no para hacer las cosas a mi manera. No, pero es que ya tengo el botón de 15 años, ya tengo el botón de 5 años, de 20 años. Este año me dan una placa, ya tengo licencia para hacer lo que me da la gana. No, Señor. Nosotros necesitamos mantenernos enfocados en obedecer. Porque si Jesús dijo: yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Qué bueno que los pastores podamos decir: yo estoy sirviendo en esta federación. A ver, ¿dónde están los pastores? Levante su mano. Diga conmigo: yo estoy sirviendo en esta federación no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me llamó, para hacer la voluntad del que me escogió, para hacer la voluntad de aquel que me tuvo por digno y me colocó en el ministerio. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor en esta hora. Jesús no tomó los atajos. Jesús no tomó el camino fácil. En el desierto fue tentado y el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Van a haber propuestas que te pueden desenfocar. Dígale que está a su lado: no te dejes desenfocar. Este año pueden venir propuestas que te pueden desenfocar. Pero Jesús no tomó el camino fácil. Jesús pudo decir: yo fui llamado a conquistar los reinos de la tierra. Y Satanás le dijo: tengo la potestad. Lucas capítulo 4, 6, 7. Tengo la potestad de darle a quien yo quiera. Yo puedo darle los reinos del mundo a quien yo quiera. Si tú postrado me adoras,
todo será tuyo. Pero el Señor Jesús se mantuvo firme y lo reprendió y le dijo: Satanás, yo no me voy a postrar ante ti, porque yo vine a cumplir la voluntad de aquel que me llamó. Aleluya. Yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre. Y Jesús tuvo que ir a Getsemaní. Getsemaní representa un lugar donde se prensa el olivo. Yo no he ido, pero Josué sí. Yo quiero ir, Josué. Anótame, vale. Jesús subió a Getsemaní, un lugar donde se prensa el olivo para sacarle el aceite, para exprimirle el aceite. Y en ese lugar nuestro Señor también fue prensado. Dice la palabra que Él sentía una agonía, se sentía triste hasta la muerte. Y allí en aquel lugar fue prensado. Hermano, quiero decirte que si el Señor Jesús en algún momento se sintió prensado, usted no crea que usted no va a ser prensado en esta tierra. Vamos a pasar por una prensa, pero esa prensa no es para matarte. Esa prensa es para que salga lo mejor del aceite en tu vida. Dicen que el primer aceite que sale de la prensa es el aceite que se usa para los alimentos. Luego prensan con mayor fuerza y el segundo aceite es el que usa el perfumista. Es el que usan para la medicina. Pero el último aceite, el aceite que sale con mayor presión, es el aceite que era usado en el templo. Era el aceite que era usado para ungir. Era el aceite que era usado para encender la lámpara en el templo. Y sabe algo, hermano, Dios quiere que tú seas el mejor aceite. Un aceite donde no haya bagazo. Un aceite ultra fino. Un aceite de donde se vea o se perciba el mejor aroma. Dígale que está a su lado: tú debes ser el mejor aroma para Dios. Jesús fue tan prensado que dice la Biblia que de sus poros salían gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y Jesús oró al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El Señor sabía que hacer la voluntad de Dios, que obedecer, iba a ser doloroso. Padre, si es posible, vamos a hacerlo de otra manera. Padre, si es posible, yo tengo una estrategia, yo tengo una idea. Pero saben, el Padre guardó silencio. Y ante el silencio del Padre, Jesús dijo: no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Levanta tu mano y dile al Señor: Padre, que este año 2024 no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. Señor, que yo pueda entender que ese futuro que yo estoy avisorando está plantado, está determinado de hacer tu voluntad y no mi voluntad. Hermanos, ese silencio de Dios, Jesús lo entendió, que aunque hacer la voluntad de Dios sería dolorosa, aunque hacer la voluntad de Dios lo llevaría a sufrir, Él estaba dispuesto. No se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. Y yo quiero decirte algo, y quiero que prestes mucha atención. ¿Me puede dar una silla, por favor? Hay algo que Satanás siempre ha codiciado. El problema que Satanás tiene contigo no es contra ti, es contra tu propósito. ¿Aló?
El problema que Satanás tiene contigo no es contra ti, es contra el propósito que Dios ha marcado en tu vida. Gracias, hermano. Dice la Biblia en Isaías capítulo 14: tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y allí levantaré un trono, un trono que estará por encima de Dios, un trono que estará por encima de las estrellas. Satanás siempre ha codiciado un trono que no fue creado para él. Escúchame bien, un trono que no fue diseñado para él. Y dice la palabra que cuando Satanás se enteró que ese trono no era para él, se rebeló. ¿Qué pasó con Luzbel? Se rebeló, porque él pensaba que él subiría a lo alto, que subiría al cielo, y en ese lugar había un trono para él. Y dice: levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero ¿sabe algo? Ese trono no era para Luzbel, ese trono era para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo cree? ¿Y sabe por qué el enemigo odia tanto tu propósito? Porque el Señor vino y recuperó su trono. El Señor murió y resucitó y está sentado en su trono. Pero en Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 dice: el que venciere, yo le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en su trono. Hermano, el trono que Satanás ha codiciado, el trono que Satanás ha deseado, Jesucristo dijo que lo iba a compartir con su iglesia. Jesucristo dijo que lo iba a compartir con nosotros. Jesucristo dijo: el que venciere, le daré que se siente conmigo en su trono.